La Biblioteca Central de Arkham, conocida por sus cúpulas de bronce corroído y sus pasillos laberínticos, no era famosa por su silencio, sino por la peculiaridad de su sonido ambiente. Un sonido que, de alguna manera, lograba la paz donde las reglas no podían, el shh que nunca venía de nadie. Esa noche, bajo el resplandor amarillento de las lámparas de estudio, Elías estaba al borde de la desesperación. Mañana era la fecha límite para su tesis, y la página 347 del Códice de las Voces Perdidas simplemente se negaba a revelar su significado. Frustrado, golpeó suavemente su puño contra la mesa de caoba. Fue en ese instante, en la sala de manuscritos raros, un lugar donde incluso el aire parecía viejo y pesado, que lo sintió. No era un sonido que entrara por los oídos, sino una vibración que se asentaba justo detrás del esternón, obligando a los pulmones a retener el aliento. Un shhh perfectamente articulado, tan nítido como el crujido de la tapa de un ataúd, pero sin origen detectable. Elías levantó la vista de golpe. La bibliotecaria de turno, la señora Petrova, una mujer de expresión permanentemente severa y moño impecable, estaba a 20 metros, de espaldas, ordenando los tomos de la sección de filosofía oculta. Las otras dos estudiantes en la sala, absortas en sus portátiles, ni siquiera se inmutaron. No había nadie más. Se puso de pie y recorrió la sala, buscando un altavoz escondido, una broma elaborada, un aire acondicionado defectuoso. Nada. Cuando regresó a su asiento, el shh volvió más imperioso esta vez, resonando en la cavidad de su cráneo como un eco cavernoso. Instintivamente, Elías se inclinó hacia adelante, asumiendo una postura de respeto mudo, el corazón latiéndole como un metrónomo frenético. Comprendió que no era el único. Miró a los otros estudiantes. Sus cabezas estaban agachadas en un ángulo antinatural de contrición. Sus movimientos eran lentos y deliberados, casi irreverentes. Parecían sujetos a una voluntad invisible, a la disciplina de un carcelero etéreo. De repente una de las chicas soltó un bolígrafo y el clic del metal contra la madera resonó como un trueno. Antes de que el eco se apagara, el sonido regresó. Esta vez fue diferente. Una ráfaga de susurros rápidos y fríos que convergieron en un único y aterrorizado shhh. La joven se encogió, sus ojos se llenaron de lágrimas y sin mirar a nadie recogió el bolígrafo y huyó de la biblioteca con una velocidad inaudita. Elías sintió un escalofrío helado que le recorrió la columna vertebral. No era la bibliotecaria, no era un estudiante. Era algo más antiguo, más profundo, que habitaba los estantes polvorientos. Era el guardián de la biblioteca, y su silencio era una orden. La biblioteca que todos oían un shh que nunca viene de nadie. Esta noche, Elías iba a descubrir de dónde venía. Si alguna vez has estado en una biblioteca antigua, sabes que el silencio no es solo una regla, es casi una presencia. Pero ¿qué pasaría si ese silencio tuviera una voz propia? Una voz que te obliga a callar, pero que nadie, absolutamente nadie, está emitiendo. En la historia de hoy, nos adentraremos en los pasillos de la Biblioteca Central de Arkham, el lugar donde el estudiante Elías se encontró cara a cara, o mejor dicho, oído a oído, con la biblioteca que todos oían, un shh que nunca viene de nadie. Es una historia de misterio, susurros fantasmales y la terrible necesidad de guardar silencio. Quiero saber algo antes de empezar. ¿Desde qué ciudad mágica estás viendo este video? Déjame un comentario aquí abajo y dime si alguna vez has sentido una presencia extraña en un lugar silencioso. Me encantaría leer sus experiencias, y si te apasionan las historias que combinan el horror sutil con el misterio profundo, este es tu lugar. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte nuestras próximas inmersiones en lo desconocido. Ahora, asegúrate de que tu volumen esté bajo. Es hora de hacer mucho silencio. ¡Empezamos! Elías se quedó inmóvil, observando la puerta por donde la estudiante había huido, dejando un rastro de incertidumbre y el eco frío del ch resonando en el mármol. No era un sonido audible para todos,
no de la misma manera. Elías notó que la señora Petrova, la bibliotecaria, finalmente se había girado. Su rostro, generalmente una máscara de aburrimiento estoico, mostraba ahora una microexpresión de irritación profunda, como si un mosquito acabara de picarle en la nuca. Elías se dio cuenta. Ella no había escuchado el grito, solo el golpe del bolígrafo y la huida. Ella solo había escuchado el silencio quebrado, no el castigo que lo había provocado. Su tesis sobre simbología perdida estaba olvidada. Elías deslizó el pesado códice de las voces perdidas a un lado y sacó su libreta de apuntes. Con trazos rápidos y nerviosos, comenzó a registrar lo sucedido. Vibración, presión en el pecho, no es sonido de aire, es impuesto. Intentó buscar patrones. El primer shh había sido después de su golpe de frustración. El segundo, más violento, había sido provocado por el ruido metálico del bolígrafo. El guardián, como ya lo había bautizado en su mente, no castigaba la charla, no castigaba la risa, castigaba el ruido, específicamente el ruido seco, abrupto y que rompía el equilibrio acústico de la sala. La biblioteca de Arkham era un templo, y cualquier sonido estridente era un sacrilegio. Elías pasó las siguientes 2 horas realizando pequeños experimentos controlados. Dejó caer un borrador de goma. Un silencio opresivo, pero sin shh. Frotó 2 hojas de papel de lija que había escondido en su mochila, creando un siseo molesto. Solo la señora Petrova se giró con el ceño fruncido, pero luego deslizó el lateral de una moneda sobre la mesa, un rasguño chirriante y agudo. El efecto fue instantáneo. Sintió una punzada aguda en el oído interno, como si una aguja invisible lo pinchara. El shh no fue percibido, fue sentido, una onda de choque que parecía decirle «alto». Elías detuvo el movimiento y respiró agitadamente, sudando frío a pesar de la temperatura fresca del lugar. El miedo, sin embargo, se había transformado en fascinación. Esta no era una fuerza maligna, no buscaba daño físico, buscaba la quietud absoluta. Pero, ¿por qué? ¿Qué o quién necesitaba ese silencio sepulcral y para qué propósito? A las 11:30, la señora Petrova anunció el cierre. Recojan sus pertenencias. La biblioteca cerrará en 15 minutos. Elías empacó sus cosas lentamente. Justo antes de irse, se acercó al escritorio de la bibliotecaria. «Señora Petrova», comenzó Elías con voz baja, ¿alguna vez ha notado algo extraño en el silencio de este lugar? ¿Algo que lo haga más profundo? La mujer ni siquiera levantó la vista de sus papeleos. «Aquí se estudia, joven. Lo único extraño es la cantidad de estudiantes que piensan que pueden traer sus snacks ruidosos. Apúrese, por favor». La negación automática de Petrova no hizo más que alimentar su sospecha, pero, mientras se dirigía a la puerta, Elías notó un detalle que antes había pasado por alto. Sobre el escritorio de Petrova, al lado del teléfono y el libro de registro de préstamos, había una pequeña placa de bronce con una inscripción grabada en latín antiguo. «Vigila silence». «Vigila en silencio». Se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás, a las altas estanterías que desaparecían en la penumbra. Parecía que las sombras se estaban alargando, cubriendo el piso de baldosas con una oscuridad cada vez más densa. Podía sentir el frío, la espera. El guardián había terminado su jornada de vigilancia. Elías decidió que la única manera de entender este fenómeno era presenciarlo cuando la biblioteca no estaba abierta al público, cuando el guardián estaba solo. Necesitaba infiltrarse. Recordó haber visto un antiguo mapa de servicio colgado en un pasillo, olvidado cerca de los baños del sótano. Mañana no vendría a estudiar, vendría a entrar. Salió a la calle bajo la luz de un farol parpadeante, sintiendo una mezcla de terror y euforia. Pero al dar la vuelta a la esquina, se encontró con una figura que esperaba en la oscuridad. Era la joven que había huido de la sala de manuscritos, la del bolígrafo. Estaba pálida, temblando, y sus ojos reflejaban el pánico que Elías
acababa de sentir. Ella levantó una mano hacia él, y antes de que pudiera hablar, susurró una advertencia apenas audible, una que resonó en la noche húmeda de Arkham. No intentes callarlo. Él no es el que hace el ruido. Escucha el silencio. Es lo que oculta. La joven, cuyo nombre Elías supo después era Clara, se acercó a él, su respiración superficial y entrecortada. Elías la tomó del brazo y la condujo a una cafetería cerrada a esa hora, resguardándose en la oscuridad de un portal. «¿Qué fue eso que dijiste?», preguntó Elías, bajando la voz al mínimo. El «shh». «¿Qué es lo que oculta?». Clara se frotó los brazos, aunque el frío no venía del aire, sino del recuerdo. «He estado yendo a esa biblioteca durante 6 meses para estudiar paleografía. Siempre lo he sentido, ese pinchazo. Pero se volvió peor la semana pasada. Empecé a escuchar lo que el silencio está tapando». «¿Qué estás escuchando?», insistió Elías. «Murmullos, cientos de ellos. No son voces, son pensamientos. Voces que han estado ahí, en la biblioteca, durante siglos, atoradas en las páginas, en 1900, las esquinas. Parecen estar sufriendo, pero no pueden pedir ayuda. Y cada vez que el ruido normal de la vida, un estornudo, una tos, el clic de mi bolígrafo, se detiene, esos susurros reprimidos se hacen más fuertes, luchando por salir». Elías asimiló la información. El guardián del silencio no estaba castigando el ruido por ser una molestia. Estaba usando el shh como una poderosa onda de supresión psíquica para mantener a raya una cacofonía de voces atrapadas. La biblioteca de Arkham no era un depósito de libros, era un calabozo acústico. «El shh es un tapón», concluyó Elías, con una punzada de terror ante la audacia de la idea. «¿Y qué hay de la bibliotecaria, la señora Petrova?». «Ella sabe, o al menos su familia sabe. Mi abuela trabajó allí y me contó una leyenda. Mientras la vigilante silenciosa guarde el umbral, los lectores nunca descansados permanecerán en las páginas. Esa mujer, Petrova, es la última de una línea de guardianes designados. Su trabajo no es clasificar, es vigilar el umbral». Elías recordó la placa. «Vigila Silence». La misión de Petrova era mantener el estricto control acústico, porque si el silencio se rompía por completo, las voces se liberarían, y quizás algo mucho peor. «Necesito entrar esta noche», declaró Elías mirando el reloj. Era casi medianoche. Clara lo miró con horror. «Estás loco. Si te atrapa la vigilante silenciosa, te reportará. Si te atrapa eso, te quedarás». El shh es una advertencia. Si el guardián usa el shh para suprimir, yo necesito silencio para escuchar lo que suprime. Necesito encontrar el centro, el origen de todo esto. ¿Recuerdas haber visto un mapa del edificio?». Clara asintió a regañadientes. «Cerca del ascensor de carga en el sótano hay un viejo plano de mantenimiento. Pero Elías, si vas a ir, ten cuidado con la sección A11. Es donde guardan los libros más viejos, encuadernados en piel. Ahí es donde los murmullos son más fuertes. Ahí es donde lo sentí por primera vez». Se separaron. Elías se dirigió de nuevo a la sombría silueta de la biblioteca. Sabía que la puerta principal estaba vigilada por alarmas y la cerradura era impenetrable, pero recordó un detalle del antiguo edificio: el muelle de carga en la parte trasera. Llegó a la parte trasera, cubierta de hiedra y con un olor a humedad y papel viejo. El muelle de carga era una puerta de metal oxidada, asegurada con 3 pesados cerrojos. No podía forzarla, pero vio lo que buscaba: una pequeña rejilla de ventilación industrial justo encima del suelo, lo suficientemente grande para un hombre delgado y lo suficientemente vieja para que los tornillos estuvieran flojos. Usando una navaja de bolsillo y aplicando una presión constante y metódica, y sobre todo silenciosa, logró aflojar la rejilla. Después de unos 15 minutos de esfuerzo agotador, pudo deslizar el marco y arrastrarse por la abertura. Cayó suavemente sobre el piso de cemento del sótano. El aire era pesado, con ese inconfundible aroma a ozono y papel descompuesto. Elías se puso de pie en la total oscuridad
y encendió la linterna de su teléfono, cubriendo la lente con un pañuelo para reducir la luz. El sótano era un laberinto de tuberías y estanterías móviles llenas de archivos obsoletos. Siguió el plano que había memorizado, el ascensor de carga. Una vez allí, encontró el mapa polvoriento colgado en la pared. Lo que le llamó la atención no fue el plano de los pisos superiores, sino un pequeño recuadro en el sótano, marcado con tinta roja, desvanecida, un subsótano etiquetado como cámara de aislamiento acústico. El mapa mostraba que la única manera de llegar a esa cámara era a través de un estrecho túnel de servicio que comenzaba directamente debajo de la sala de manuscritos raros, la misma sala donde el shh había sido más potente, y la misma sala que contenía la sección A11, el foco de los murmullos de Clara. Elías encontró la trampilla oxidada en el suelo, oculta bajo una pila de cajas etiquetadas como Descartes 1978. Con un nudo en el estómago levantó la trampilla. Un olor a moho y algo parecido a la bilis subió desde la oscuridad. Se deslizó dentro y comenzó a descender por una escalera de madera resbaladiza hacia el subsótano, hacia la cámara de aislamiento acústico. El aire se hizo pesado de inmediato. La presión volvió a su pecho, y entonces lo escuchó, no el shh supresor, sino lo que Clara había temido. A medida que descendía, el silencio se rompía. Ya no eran susurros distantes, eran cientos de voces, una letanía de piedad y locura, elevándose lentamente en un coro de sufrimiento sordo. Cuando sus pies tocaron el piso de tierra del túnel, la cacofonía era casi ensordecedora. Elías encendió su linterna y apuntó hacia el frente. El túnel era corto, y al final había una puerta de madera maciza, reforzada con tiras de hierro. Estaba marcada con una sola palabra pintada en cal de tiza, A11. De la pared contigua, detrás de él, escuchó un leve raspado, un sonido deliberado que no era de ratas. Se giró. Una figura alta con una linterna de aceite en la mano proyectaba una sombra gigantesca. La señora Petrova, la vigilante silenciosa, no se había ido a casa. Su rostro estaba tenso, sus ojos duros, y lo que más aterrorizó a Elías fue que, a pesar del coro de murmullos a su alrededor, ella no parecía escuchar nada. Pero su mirada se posó en la puerta A11 y un temor puro y ancestral cruzó su rostro. «Debiste haber obedecido el silencio, joven», dijo Petrova. Su voz era un síseo bajo, la única cosa que competía con los murmullos. «Ahora tendrás que quedarte aquí. Te has acercado demasiado al umbral de la quietus». Elías retrocedió, su linterna temblando. La señora Petrova avanzaba hacia él con una lentitud deliberada, su sombra danzando en la pared. El coro de voces atrapadas en la pared de la sección A11 era ahora una marea creciente de angustia, pero la vigilante silenciosa actuaba como si solo estuvieran ellos dos en el subsótano. «El silencio es la única llave de esta biblioteca», continuó Petrova acercándose. «Y tú lo has roto con tu curiosidad ruidosa. Los libros están aquí para ser leídos, pero no para ser escuchados». «¿Y usted es la carcelera de las voces?», espetó Elías, buscando a tientas un objeto contundente o una ruta de escape. Su única ventaja era la linterna del teléfono. Petrova se detuvo a unos 3 metros de él. «Soy la que mantiene la paz que tu mundo necesita para seguir leyendo sin volverse loco. Esto no es una cárcel, es un dique. Y esa puerta», señaló la pesada entrada A11, «es el umbral de la quietus, el lugar de mayor concentración. Aquí es donde se manifiestan los lectores nunca descansados». En ese momento, el coro de murmullos alcanzó un crescendo que hizo vibrar el aire, un zumbido cacofónico de miles de pensamientos superpuestos, fragmentos de herejías, secretos alquímicos, ecuaciones fallidas, lamentos de poetas condenados. Era la esencia psíquica de todo el conocimiento y la locura contenida en los libros, que se negaba a descansar. Elías entendió la placa Vigila Silence. El trabajo de Petrova era proyectar un campo de represión sónica, el shh, para mantener esas voces en el nivel subliminal,
forzando a los estudiantes a la quietud para que la supresión fuera efectiva. Ella misma estaba tan acostumbrada a su propia paz que se había vuelto sorda al ruido que debía contener. «Usted no está escuchando, ¿verdad?», le dijo Elías con un tono de realización. «El ruido es atronador aquí. Usted no puede oírlo». Su propia protección la ha ensordecido a la verdad. El rostro de Petrova se contrajo en una mueca de incredulidad, pero un matiz de duda cruzó su mirada. Elías aprovechó la oportunidad. Sabía que no podía enfrentarla, pero la puerta A11 era su objetivo y la clave de todo. Si los lectores nunca descansados son almas atrapadas en las páginas, ¿qué pasará si abro esa puerta y les doy el silencio que necesitan para liberarse?, dijo Elías, intentando provocarla. Petrova reaccionó con una furia silenciosa y repentina. Soltó un gruñido bajo. «Estúpido, ellos no buscan paz, buscan comunicación. Si los liberas, inundarán tu mente y la de todos los que entren en la biblioteca. Serán el grito final». Mientras Petrova daba un paso rápido hacia adelante, Elías actuó. Sabía que un grito o un golpe fallarían. Necesitaba el tipo de sonido que provocaba al guardián. Tomó la pequeña navaja de su bolsillo y en un movimiento rápido y preciso la deslizó contra el cemento del suelo, creando un chillido agudo y metálico que resonó como un disparo. El efecto fue devastador. El coro de voces se detuvo de golpe. En su lugar, el aire se llenó con el más violento y potente «shhh» que Elías había experimentado. Fue una fuerza física. Elías cayó de rodillas. El dolor era tan intenso que sintió que su tímpano se rasgaba. Petrova, aunque protegida por años de servicio, se tambaleó y se cubrió la cabeza, cayendo hacia un lado, momentáneamente desorientada por la potencia del campo de supresión activado por el ruido agudo. El guardián había atacado al causante de la ruptura del silencio. Elías se levantó como pudo, ignorando el zumbido en su cabeza. Tenía unos segundos antes de que Petrova se recuperara. Corrió hacia la puerta A11. Los murmullos aún eran audibles, pero ahora sonaban como un rezo desesperado. La puerta de madera estaba cerrada con un gran candado de hierro negro del tamaño de su puño. Elías notó que la llave no estaba puesta, pero sí había una pequeña abertura a un lado. Un buzón de metal que se abría en el interior. Era demasiado pequeño para ver algo, pero quizás no para un documento. Petrova ya se estaba poniendo de pie, tambaleándose y con una mirada de furia renovada. Elías no tenía tiempo de forzar la cerradura. Decidió lo único que podía hacer, escuchar lo que el silencio ocultaba. Apoyó la oreja directamente contra la fría madera de la puerta A11. El coro de voces reprimidas era aquí ensordecedor, pero en medio de la cacofonía, una voz se destacó, débil pero persistente, repitiendo una y otra vez un mensaje. La llave no es una llave, el silencio no es silencio, la clave es la anulación, la anulación. Elías sintió una revelación helada, la anulación del guardián. Pero, ¿cómo anular una fuerza psíquica que se activaba con el ruido? Tenía que haber un interruptor, un objeto que mantuviera la conexión del guardián con la biblioteca. Se dio la vuelta justo cuando Petrova levantaba su linterna de aceite como un arma. Ella no iba a permitir que se acercara a esa puerta de nuevo. «El guardián te está castigando», gritó Petrova avanzando. «Nadie se acerca a A11». Mientras Petrova se abalanzaba, Elías tuvo que esquivarla con un salto desesperado, aterrizando de espaldas contra un pesado estante de tuberías. El golpe hizo sonar las tuberías de metal con un clang resonante y prolongado. El guardián respondió con el «shh» más potente hasta ahora, que paralizó a Petrova a mitad de su embestida. Pero esta vez, Elías notó algo más. La onda de «shh» no solo era represiva, era direccional. El guardián no estaba en el aire. Elías sintió que el epicentro del poder venía de debajo de sus pies, de lo más profundo de la tierra de la biblioteca. Había una segunda cámara, aún más oculta que A11. Petrova se recuperó del aturdimiento y vio la distracción en los ojos de Elías. «No hay nada más que tierra bajo ese umbral, muchacho»,
gruñó ella. Nada más que la roca madre y la raíz. Elías miró a Petrova, el nombre que la vigilante silenciosa había usado para referirse a la fuente del poder, la raíz. Si la biblioteca era un dique y A11 era el umbral, la raíz debía ser el motor que generaba el campo de supresión. Y si Petrova no quería que él la encontrara, eso confirmaba que era la clave para detener al guardián. Mientras Petrova se preparaba para inmovilizarlo, Elías señaló el techo, justo por encima de ella. ¿Por qué A11 está justo debajo de la sala de manuscritos raros? ¿Y por qué usted pasó tanto tiempo de espaldas allí, señora Petrova? ¿Qué estaba realmente vigilando? La pregunta la desestabilizó. Por un momento, Elías vio el pánico. Petrova había pasado la noche ordenando tomos en la sección de filosofía oculta, de espaldas a la sala. Ella no estaba allí para vigilar a los estudiantes, sino para estar cerca de un punto específico del suelo, el epicentro. Elías sabía que no podía ganar una pelea física, ni intentar convencer a la guardiana de toda una vida. Necesitaba un sonido de distracción que activara al guardián con la máxima intensidad, dándole el tiempo suficiente para buscar la entrada a la raíz. Rápidamente, Elías tomó una tubería de metal oxidado que colgaba floja del techo y la golpeó contra una viga de hierro. El clang fue un golpe resonante en la pequeña cámara. El efecto fue instantáneo y brutal. El shhh que emitió el guardián esta vez fue físico y aterrador. No solo fue un dolor de cabeza, fue como si la presión del aire hubiera sido aspirada. Elías sintió un vacío en sus pulmones. El cuerpo de Petrova se arqueó hacia atrás con un espasmo violento, cayendo al suelo y convulsionando débilmente. El guardián, en su rabia contra el ruido, la había inmovilizado con una potencia sin precedentes. Elías ignoró el zumbido ensordecedor en su propia cabeza y buscó en el suelo de tierra. La raíz debía estar debajo de la cámara de aislamiento A11, o justo donde la presión del guardián era más fuerte. Corrió hacia la puerta A11 y la rodeó. Detrás de ella había una pared de ladrillo, pero justo en la base de la pared, en la junta de piedra y tierra, Elías sintió una ligera corriente de aire frío y un sonido de goteo. Se arrodilló, apartó la tierra y las piedras sueltas y encontró una pequeña abertura como un pozo de inspección cubierto por una rejilla de hierro oxidada, apenas visible. El olor que venía de allí era más fuerte, a tierra, moho y un dejo metálico parecido a la sangre seca. Con esfuerzo, Elías logró arrancar la rejilla, exponiendo una oscuridad húmeda. Iluminó con su linterna y vio una escalera de caracol de metal que descendía hacia lo que parecía ser una cripta o un pozo. Al mismo tiempo, Petrova comenzó a incorporarse lentamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero su determinación era férrea. «No bajes allí, estás liberando el grito», siseó ella, arrastrándose hacia la rejilla con una fuerza desesperada. Elías no dudó. Se deslizó por la abertura, sintiendo el metal frío y resbaladizo bajo sus manos. El pozo era increíblemente profundo. A medida que descendía, el coro de voces de A11 se desvanecía, sustituido por el pulso rítmico de un zumbido bajo, como el latido de un corazón enorme y enfermo. Finalmente, sus pies tocaron una plataforma. Estaba en una cámara circular, pequeña y excavada en la roca madre. Las paredes estaban cubiertas de un musgo grisáceo y húmedo. En el centro de la sala había una estructura que desafiaba la lógica. Era una roca de granito negro y sin tallar, que parecía haber crecido directamente de la tierra. Pero esta roca no era inerte. Estaba envuelta en miles de delgados filamentos que parecían raíces o venas, todas convergiendo hacia el centro. Algunos de estos filamentos pulsaban con una luz azul tenue. El zumbido, el latido, provenía de esta cosa, la raíz. Elías se acercó cautelosamente. La raíz estaba silenciosa, pero proyectaba una presión psíquica abrumadora, el origen del campo de shhh. Era una especie de condensador psíquico,
absorbiendo las voces y el ruido de la biblioteca y conteniéndolos. Alrededor de la raíz había restos de ofrendas antiguas, vasijas rotas, huesos de animales y lo que le heló la sangre, varios cráneos humanos blanqueados. En el suelo, grabados en la piedra, había glifos desgastados que Elías reconoció de su tesis, un conjuro de confinamiento y silencio forzado. La clave era la anulación. Elías recordó la voz de Clara y el lamento susurrado. La llave no es una llave. La clave es la anulación. Buscó cualquier tipo de control o mecanismo de desactivación en la base de la raíz. No había botones ni interruptores, pero en la parte frontal de la piedra había una cavidad profunda, del tamaño de un puño, que estaba llena de un líquido oscuro y viscoso, casi betún. De repente, una voz débil y desesperada resonó en la mente de Elías, proveniente directamente de la raíz, sin pasar por los oídos. Era la voz del guardián, pero no como un castigo, sino como una advertencia suplicante. El silencio es la única contención. No liberes el conocimiento. El conocimiento aquí es locura. No me apagues. La única llave es la carga. Elías oyó un ruido en el túnel. Petrova venía bajando por la escalera, ya recuperada, con la linterna de aceite en alto. «No toques la raíz», gritó Petrova, su voz resonando en la pequeña cámara. «Si la apagas, la biblioteca se abrirá y el conocimiento no podrá ser contenido. Es la única forma de silencio». Elías se dio cuenta del terrible dilema. La raíz no era maligna, era una herramienta, un mal necesario, pero la contención estaba causando un sufrimiento eterno a los lectores nunca descansados. La carga que debía desactivar la raíz debía ser algo que interrumpiera su flujo de energía. Petrova estaba a punto de llegar al fondo de la escalera. Elías miró a su alrededor desesperado. En su mano aún sujetaba la linterna de su teléfono, un objeto moderno, eléctrico y lleno de energía. Una idea imprudente, pero posible, se formó en su mente. Si el guardián se alimentaba de la energía psíquica, quizás podría sobrecargarlo. «Es hora de que se acabe el silencio forzado, señora Petrova», gritó Elías. Petrova llegó a la plataforma y corrió hacia él. Elías apuntó la linterna hacia la cavidad llena de líquido oscuro y con todas sus fuerzas arrojó su teléfono móvil en el líquido. Hubo un chisporroteo audible, el sonido de la electrónica friéndose en el líquido. El efecto fue instantáneo y catastrófico. La raíz emitió un brillo azul cegador. El latido se aceleró violentamente, el zumbido se convirtió en un grito estridente de alta frecuencia y luego, con un crack que pareció romper el aire, se apagó. La luz de la linterna de Petrova se extinguió, sumiendo la cripta en una oscuridad absoluta. Y por primera vez, Elías sintió algo que era peor que el shh, el silencio total. Pero este silencio no duró. Ahora, desde el túnel de arriba, desde la cámara A11, comenzó a escucharse algo. No era el coro sufriente, ni el shh castigador. Era el sonido de miles de voces, liberadas y furiosas, subiendo en un rugido que prometía desatar siglos de conocimiento y locura reprimidos sobre el mundo. Y lo que es peor, Elías sintió que el umbral de la quietus estaba a punto de abrirse. La oscuridad en la cámara era absoluta, sofocante. La raíz estaba muerta, pero el vacío que había dejado no duró ni un segundo. El rugido que venía del túnel superior no era solo ruido, era una presión tangible contra la mente de Elías. Era la liberación caótica de siglos de conocimiento esotérico y desesperación humana. Los lectores nunca descansados estaban siendo liberados. Petrova emitió un gemido gutural. La extinción de la raíz, su fuente de poder y su presión, la había dejado ciega y sorda al shh, pero ahora era vulnerable al grito. Elías podía oírla luchando por respirar, su mente siendo asaltada por la cacofonía psíquica. «¡El umbral!», jadeó Elías, levantándose en la oscuridad. «La puerta A11 se va a abrir». Él y Petrova se lanzaron a tientas hacia la escalera. El ascenso fue frenético.
Las voces de la A11 golpeaban la mente de Elías con una fuerza desorientadora. El mundo es un círculo, la llave es la sangre, Arkham debe arder. Llegaron al túnel superior. La escena era de caos silencioso. La puerta A11, de madera reforzada con hierro, vibraba como un tambor bajo la presión interna. Los refuerzos de hierro estaban cediendo, y Elías podía ver grietas apareciendo en la madera. Un fino polvo, amarillento como esporas de moho, se filtraba por las grietas. «Tenemos que cerrar la brecha», gritó Elías a Petrova, aunque el sonido de su propia voz parecía lejano e irreal ante el aluvión mental. Petrova había recuperado algo de compostura. La disciplina de su linaje de vigilantes silenciosos era un reflejo instintivo. «El candado es de hierro forjado con plomo», dijo ella, con voz rasposa. «No se puede romper, pero tampoco se puede cerrar sin la llave». «La llave no es una llave», rugió Elías, recordando el susurro de la voz de Clara. La voz dijo que la clave es la anulación. Mientras la presión crecía, Elías sintió que su propia conciencia se fragmentaba. Vio imágenes superpuestas de bibliotecas quemándose, y entendió. Los lectores nunca descansados eran los pensamientos más peligrosos y volátiles de la historia humana, y ahora estaban a punto de inundar la realidad. Petrova, a pesar de su enemistad, actuó. Sacó de su bolsillo un pesado anillo de metal antiguo. No era una llave. Tenía un único glifo grabado, el símbolo del silencio forzado. Mi abuela me advirtió que si la raíz fallaba, solo un objeto de contención pura podría sellar el umbral, dijo Petrova con los ojos llenos de terror. Este anillo pertenece al umbral. Elías comprendió. La cavidad en el candado no era para una llave, era para un objeto de poder que sellara la presión. Pero no iban a tener tiempo. El rugido del otro lado estaba a punto de romper la puerta. Elías vio que la brecha más grande estaba justo al lado del candado, la que dejaba escapar el polvo amarillento. Corrió hacia unas pesadas cajas de archivos que había apiladas cerca. «Necesito peso. Necesito ganar tiempo», gritó, empujando una caja de archivos de plomo descompuesto. Elías y Petrova trabajaron juntos en una desesperada alianza. Empujaron 3 cajas pesadas contra la puerta A11, apuntalándolas con las tuberías que Elías había usado antes para golpear. La puerta dejó de vibrar, pero el rugido era más fuerte, resonando en el suelo, buscando otra salida. Elías le quitó el anillo a Petrova. «Usted está desorientada por la raíz. Yo tengo la mente menos fragmentada». Se acercó al candado. El objeto era un mecanismo de presión. Colocó el anillo en el centro y lo giró. No hubo clic. Simplemente, el anillo se hundió y la parte exterior del candado, que antes estaba bloqueada, se retrajo, sellando la presión. El rugido interior no cesó, pero fue amortiguado, contenido de nuevo en el umbral. La calma no regresó. El silencio forzado había desaparecido con la raíz, pero ahora había algo peor, un silencio natural, roto por un coro bajo y constante de voces que se habían asentado justo por debajo de su umbral de audición. Los lectores nunca descansados estaban contenidos, pero ahora siempre serían audibles. La biblioteca ya nunca sería silenciosa. Petrova se dejó caer contra la pared, exhausta y derrotada. «Has salvado la biblioteca, pero la has destruido», murmuró, sus ojos fijos en la puerta A11. «El guardián se ha ido. Ahora el único shh es el que la gente se impone por miedo». Elías se acercó a ella. «El miedo es un peor guardián que la disciplina. Tenemos que encontrar una forma de reactivar la raíz. La carga, la única llave, es la carga», repitió Petrova como si estuviera reviviendo la voz que Elías había escuchado. «Tu teléfono ya no sirve. La raíz necesita una carga concentrada de energía psíquica para reiniciarse, algo que pueda anular las voces». Elías miró a su alrededor. No había nada con suficiente energía en ese sótano oscuro y húmedo, excepto tal vez la fuente de vida que había estado cerca de la raíz durante décadas. Se acercó a Petrova
y vio su linterna de aceite. La luz de aceite se había extinguido, pero la linterna era vieja, con detalles de cobre y plomo. Pero fue lo que Petrova llevaba puesto lo que le dio la idea. La anciana había pasado la noche en la sala de manuscritos raros, de espaldas a la sala. Ella estaba allí, no para vigilar, sino para cargar algo. El objeto de la carga no es eléctrico, es lo que usted usó durante años, dijo Elías, señalando el broche que sujetaba el moño inmaculado de la bibliotecaria. Era un broche de plata muy ornamentado, con una piedra oscura en el centro. Petrova se llevó la mano a la cabeza, como si de repente recordara su verdadero deber. «El pin de silencio», susurró. «Ha estado absorbiendo la energía supresora de la raíz durante décadas. Es la batería». Elías la miró, sabiendo lo que tenía que hacer. «Usted nos ha fallado, señora Petrova. La biblioteca ya no puede ser su prisión. Yo haré el trabajo de reactivar la raíz. Pero esta vez, el silencio no será forzado, será un descanso». Elías tomó el pin de silencio de las manos temblorosas de Petrova. Regresó al agujero, mirando hacia abajo, hacia la cripta oscura. Las voces eran ahora constantes, pero al menos la puerta A11 estaba sellada. Se deslizó de nuevo hacia la cámara de la raíz. Una vez allí, sostuvo el pin sobre la cavidad oscura. Elías no arrojó el pin. Lo sostuvo allí permitiendo que la energía latente del objeto fluyera hacia la raíz. Hubo un leve zumbido, y una luz azul, débil al principio, comenzó a brillar desde el centro de la roca. La raíz se estaba encendiendo. Pero esta vez, cuando la raíz emitió su primer pulso, no fue el shh castigador. Fue un sonido sordo, bajo, como un profundo suspiro. El guardián había regresado, pero más débil, quizás cansado. Elías subió al túnel. Petrova estaba esperándolo de pie mirando la puerta A11. ¿El silencio regresó?, preguntó ella. No, ahora podemos escuchar las voces, pero se han calmado, están cansadas. El guardián ya no las reprime, las arrulla. La biblioteca sigue siendo un dique, señora Petrova, pero ahora al menos es un dique silencioso y menos violento. Elías salió de la biblioteca al amanecer, sintiéndose más viejo y más sabio. Dejó a Petrova en el subsótano, la vigilante silenciosa, finalmente confrontada con la verdad de su carga. Elías sabía que el shh ya no volvería a ser el mismo, y la biblioteca nunca volvería a ser un lugar de paz total. Se alejó, pero no pudo evitar escuchar el débil coro de miles de voces bajo el suelo, ahora no un grito, sino un murmullo constante. Se dirigió a casa para terminar su tesis, consciente de que ahora las páginas del Códice de las Voces Perdidas resonarían con una verdad que nadie más en Arkham podría escuchar. Y en el silencio de su propia habitación, Elías sintió que el guardián le dedicaba un leve, casi amistoso shh, como un recordatorio.